Si por argumentar entendemos que otorgar razones en apoyo de una conclusión con el objeto de persuadir o de convencer a un interlocutor, entonces la argumentación jurídica es aquella argumentación que utiliza leyes, principios, jurisprudencias y doctrinas de derecho como respaldo para aquellas razones. Es decir, argumentar no es una labor o actividad propia del derecho. eh, es en general, podemos argumentar en varios ámbitos de nuestra vida. Dentro de las teorías más representativas de la argumentación jurídica está la tópica de Theodor Fichte, la nueva retórica de Chaim Perelman, la teoría informal de Stephen Tolmin, la teoría integradora de Neil McCormick, la teoría procedimental de Robert Alexy y el Chart Method de Wigmore. La tópica se refiere a utilizar ciertamente algunos puntos de vista comunes o tópicos que sirven como inicio de la argumentación para que se pueda dar un consenso y posteriormente la persuasión en el debate y el discurso argumentativo. Algunos ejemplos de los tópicos, de acuerdo a este autor, pueden ser las normas jurídicas, las normas de sentido común, los principios generales de derecho, entre otros. Podemos usar como ejemplo de este tipo de argumentación una, un ejemplo, ¿no? Que dice que por sentido común es bien conocido que para una persona de más de 80 años de edad es imposible correr un maratón a paso veloz. Este puede ser un ejemplo eh, de este tipo de argumentación. Asimismo, los tópicos permiten un consenso entre las partes que intervienen en el debate argumentativo y su función pues es establecer un consenso o aceptación en las premisas desde un inicio, es decir, la argumentación del proponente, oponente y resolutor, pues parte de ciertos puntos de vista que todos los intervinientes toman por ciertos. Ahora hablemos de la nueva retórica de Chamberlain. En este tipo de argumentación sus elementos centrales son la adhesión y adaptación del orador con su auditorio, y los argumentos deben ser acordes al auditorio. El auditorio puede ser un auditorio universal, los jueces, asamblea, etcétera. Este tipo de argumentación trata de evadir aquellos obstáculos que tenga un orador al utilizar el lenguaje para persuadir, y su función dentro de la práctica sería la labor de persuasión o convencimiento eh, utilizando el lenguaje como un instrumento para lograrlo, y deben utilizarse principios universales como medios de persuasión, como ya es la justicia, la igualdad, la seguridad jurídica, etcétera. Ahora, otra teoría que es importante hablar dentro de estas teorías es la teoría informal de Stephen Tolmin. Esta teoría señala cómo construir un argumento. Dice que ocupamos estos elementos para hacerlo, que es la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. La función dentro de la práctica es una guía para la construcción de argumentos jurídicos bajo una estructura comprensible y organizada. Y de acuerdo al análisis más profundo de esta teoría, Toulmin que dice que existirán condiciones de refutación, cuantificadores, modales que van a determinar la fuerza de nuestros argumentos. Ahora hablemos un poco de la teoría integradora de Neil McCormick. Esta teoría se llama integradora porque contiene elementos de otras teorías, especialmente de la teoría retórica de la que ya les hablé. Esta teoría establece que existen dos tipos de casos judiciales, los clasifica en los fáciles y los difíciles, debiendo argumentar jurídicamente el juez en los segundos. Él dice que se necesita consistencia, que en este caso la consistencia sería un argumento basado en premisas que no entran en contradicción con normas, y también dice que necesitamos la coherencia, que es la argumentación que es acorde con el resto de las normas y los principios del ordenamiento jurídico. Ahora hablemos un poco sobre la teoría procedimental de Robert Alexy.
Él establece que el discurso argumentativo debe de seguir 28 reglas. Entre ellas está: ningún hablante puede contradecirse, todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree, todo hablante que aplique un predicado a un objeto B debe estar dispuesto a aplicar también a cualquier otro objeto igual en todos los aspectos relevantes. Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados, entre otros. Asimismo, destaca la presencia de una palabra importante que es la ponderación, que la conceptualiza como un proceso utilizado en caso de colisión de principios para determinar cuál de los intereses abstractamente del mismo rango posee mayor peso en el caso concreto. Y por último, hablaremos de la teoría del Chart Method de Wigmore, en español, el método de la tabla o del diagrama. Y este método se distingue por su organización, que consiste en articular paso a paso los distintos tramos de un argumento hasta llegar a la última conclusión, que en este caso sería el último hecho a acreditar. Él formula unos pasos, que es formular la información probatoria a manera de proposiciones simples, enumerar las proposiciones de manera consecutiva y lógica, y elaborar un diagrama con las distintas relaciones argumentales entre dichas proposiciones y los hechos a acreditar.